Muy bien. Vamos a seguir entonces en la explicación. Ahora vamos a hablar del mismo tema, relaciones del peso unitario. Queda entendido que peso unitario está referido a la densidad. O sea, decir peso unitario es lo mismo que decir densidad, ¿ya? Los americanos lo llaman peso unitario, nosotros acá en Latinoamérica lo llamamos densidad. Barra humedad en suelos, método estándar ASTM D698 de la ASHO T99. Esta bibliografía, por ejemplo, que estamos aquí anotando con rojo, está referida al mismo tema que hemos tocado acá. Solamente que este es basado en el manual de ensayo de suelos y materiales de la norma boliviana. Entonces vale la pena hacer también el comentario del mismo tema según el manual boliviano, ¿no? Aquí dice, tiene como objeto establecer el procedimiento para determinar la relación de humedad y densidad, ¿no? Fíjense que otra vez trata el mismo tema, ¿no? Está diciendo cómo calcular la humedad y la densidad de un suelo compactado, ¿no? En un molde normalizado con un peso de 2.5 kilogramos, fíjense que es prácticamente lo mismo, y una caída libre desde una altura de 30.5, de 305 milímetros o 30.5 centímetros. Lo que sí aumenta es esto, dice con una energía específica de compactación de 0,59 joules sobre centímetro cúbico, que es equivalente a 6 kilogramos por cada centímetro por cada cubo. ¿Eso qué quiere decir? Más adelante, esta energía es tan importante porque al final nosotros cuando vamos a probar la compactación en obra, tiene que cumplir mínimamente esta energía. Si tiene menos, vamos a suponer de que en obra el proyecto dice que se debe compactar con un equipo de rodillo de máquina pesada y alguien quiere utilizar una saltarina. Una saltarina tiene menos energía que esto, entonces habrá que leer las especificaciones técnicas del equipo y ver si es que si es que se aprueba el cambio del equipo. Entonces, la energía especificada para este T99 tiene que ser mínimamente 0,59 joules sobre centímetro cúbico o su equivalente, que son 6 kilogramos por centímetro por cada centímetro cúbico de suelo compactado. Si la energía del equipo que está en obra es menor a esta, no puede ser aprobado por el ingeniero. Deberá ser rechazado y se deberá exigir un equipo que cumpla mínimamente este requerimiento. Bien. Sigamos en los suelos que no permiten obtener una curva definida, sigue siendo el mismo, ¿no? Bien, aquí está hablando del suelo, de los suelos finos. Los suelos finos, como ya sabemos, generalmente los suelos finos se aplican y se acomodan a este método. Si yo voy a compactar suelo fino que pasa el tamiz número 200, en este caso 0,075, lo que recomienda la norma es que debemos utilizar este ensayo Proctor T99 para la aplicación del ensayo de compactación y no así el Proctor modificado T180. Eso es lo que está indicando aquí. Aquí están los procedimientos. Fíjense que aquí entra en más detalle la norma boliviana. Dice que hay 4 métodos, el A, B, C y el D. Veamos. El método A dice que es para moldes que tienen 100 milímetros, o sea, 10 centímetros de diámetro. Que quede claro que este 10 centímetros más arriba decía 10.16. Estos 10 puede variar y a esto se le llama diámetro nominal. Significa que cuando usted haga el procedimiento, deberá realizar la medición para sacar el valor exacto de este diámetro, ¿no? En este caso dice 10, en el anterior con el que calculamos la planilla era 10.16, ¿no? El método A tiene que cumplir este molde de diámetro y tiene que pasar por el tamiz número 4, de acuerdo, ¿no? Que es el que nosotros hemos aplicado. El método B utiliza ya un diámetro de 150 milímetros, o sea, 15 centímetros de diámetro. Y el material del suelo debe pasar también el tamiz número 4, pero el diámetro ya es 150 milímetros para el método B. Para el método C utiliza también otra vez el molde de 10 centímetros y el suelo que debe pasar es para 3/4,
O sea, ¿qué significa esto? Que si usted tiene una capa base, entonces usted puede, y le exigen una capa base y le exigen el Proctor T99, entonces su material tiene que aplicarse al método C. El método C es para 3/4 de pulgada. Vamos con el método D, molde de 150 milímetros de diámetro, material de suelo que pasa también por el tamiz de 19 milímetros, ¿no? Fíjense que en el método D es con 150 y el método C es con 100. Hay esos dos métodos. El método por emplear debe indicarse en las especificaciones técnicas. O sea, quien dice qué método se debe aplicar es las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Ahora, esto es importante. Si no se especifica, debe registrarse por las indicaciones del método A. O sea, si el proyecto no especifica qué método, si en las especificaciones no especifica qué método, debe asumirse que es el método A, que es el que nosotros hemos estado practicando en la anterior planilla. Casi generalmente se aplica el método A porque cuando las especificaciones indican de la compactación, no se refieren de manera específica a qué método A. Pues método A, B o C o D, simplemente dice Proctor T99. Por eso es que nosotros generalmente aplicamos directamente el primer método, que es el método A. ¿Listo? Vamos bajando. Bien, equipos. Vuelve a hablar de los equipos. Tiene que ser un molde metálico, deben ser de forma cilíndrica que puedan estar constituidos por una pieza completa o hendida, dice, por una generatriz. Bueno, aquí está hablando de las formas, cómo deben estar hechos los moldes, ¿no? Debe tener un collar, se entiende por collar que es para proteger al molde y para poder compactar un poco más alto de lo que es la altura del molde. Como sabemos, eso nos ayuda a hacer una mejor terminación o un mejor biselado de lo que es la capa compactada, ¿no? ¿No? Aquí dice que es de 6 centímetros el collar. El conjunto de molde y collar deben estar construidos de un modo que pueda ajustarse firmemente a la placa base. Este ajuste a la placa base se lo hace mediante pernos. Ya vimos la fotografía. De manera optativa puede estar provista de un dispositivo para extraer las muestras compactadas. Como ya sabemos, una vez que el suelo ya está compactado, eso queda pegado al molde metálico y es un poco difícil sacarlo manualmente. Es por eso que generalmente se utiliza un extrusor que ejerce una fuerza interna a la muestra de suelo y este es extruido y retirado del molde. Entonces este es un equipo para poder sacar con mayor facilidad el suelo del molde. Los moldes deben tener las dimensiones y capacidad volumétrica que se indican. Más detalle, fíjense. El molde de 10 milímetros, de 10 centímetros de diámetro nominal tiene que tener este volumen, 0,944 litros, que es equivalente a 944 centímetros cúbicos, ¿no? Con este margen de error. O sea, el volumen tiene que tener este volumen con este más menos margen de error del volumen. Si esto supera entonces el molde no puede ser utilizado en el presente ensayo. El diámetro interno del molde tiene que ser 10.16 centímetros con este error también, ¿no? Puede ser más o menos 0,4 milímetros. Lo mismo para la altura. Tiene que tener 116,4 milímetros más o menos 0,1 milímetros. El molde de 150 milímetros de diámetro nominal también tiene que tener este volumen con su margen de error. Fíjense que aquí ya entra en más detalle de los pesos, ¿no? O sea, es más estricto en la medición. Pisón metálico debe tener una cara circular, también especifica su peso y también sus dimensiones están controladas, ¿no? Esto nos sirve para cuando nos toca calibrar los equipos. Si los equipos de calibración no cumplen esta especificación, entonces puede rechazarse el equipo del cual y por tanto puede rechazarse el trabajo del cual se ha realizado, ¿no? El laboratorio en este caso. Aquí está la caída del equipo, 305 milímetros más menos 2 milímetros. Dice que debe tener por lo menos 4 perforaciones no menores de 10 milímetros, eso en el martillo, ubicadas a 20 milímetros de cada extremo, separadas a 90 grados, fíjense con todo el detalle, ¿no?
para no restringir la libre caída del pisón. Para eso es las perforaciones que se hacen. Aquí hay una aclaración que dice, se puede emplear otros tipos de pisones, dice, siempre que se obtenga la misma energía especificada. O sea que aquí lo importante es obtener la energía especificada, tanto en el molde como en la obra. En la obra también se puede controlar la energía y eso está en el catálogo del equipo. Esa energía debería ser controlada por el ingeniero. Lo mismo para el martillo. Fíjense que dice que el martillo, el pisón, puede ser de otro material, pero la condición es que debe tener la misma energía especificada de compactación y siempre que sea del calibre con varios tipos de suelo, o sea, se debe calibrar, dice, con varios tipos de suelo para asegurar que este pisón está calibrado. Si es que usted decide cambiar de pisón, vamos a suponer que usted tiene un pisón de hierro negro y después decide utilizar un pisón de hierro con otra aleación, ¿no? Puede ser con zinc, puede ser con otro elemento que nos pueda ayudar un poco más a evitar la oxidación, entonces va a ser más liviano, ¿no? Esas cosas entonces habría que tomarlas en cuenta, ¿no? Finalmente aquí dentro de los equipos tenemos las probetas graduadas, estas probetas de 500 ml o centímetros cúbicos que nos van a servir para poder controlar con bastante precisión la cantidad de agua que se va a introducir a cada molde. Las balanzas que tienen que ser de precisión, fíjense que hay dos balanzas, esta de 10 kilos que es la que se pesa el molde y esta otra de 1 kilo que es para poder controlar los pesos de los contenidos de humedad de las taras. No es el mismo. El horno que debe ser regular y debe estar en circulación con el aire, no debe mantenerse en lugares cerrados. 8 está la regla de acero. La regla de acero es una regla de 30 centímetros de largo a un lado biselado que nos sirve para poder cortar. Los tamices en este caso, dependiendo del método que se vaya a utilizar, tenemos tamices de 2 pulgadas y tamices del número 4 y el tamiz de 3/4, ¿no? 3/4 de pulgada, ¿no? Herramientas, tenemos paila, cuchara, espátula. También está aquí el procedimiento de calibración del molde, ¿no? Se debe pesar, registrar la masa del molde. O sea, si nosotros queremos controlar, digamos, el tema de la calibración del molde que se está empleando en el laboratorio, hay que seguir todos estos pasos. Registrar el peso del molde sin collar, con un error, con una precisión a 1 gramo, determinar la capacidad volumétrica, ver si cumple ese volumen con lo anteriormente descrito, colocar glicerina u otro material para impermeabilizar las uniones entre el cilindro y la placa base, colocar el molde sobre la superficie firme y plana, horizontal, llenar el molde con agua a una temperatura ambiente, enrasar, dice, con una placa de vidrio eliminando todas las burbujas de aire, determine la masa de agua que llena el molde, mida la temperatura, aquí hay una corrección por temperaturas, todas estas cosas más están orientadas sí a los laboratorios. O sea, el que tiene un laboratorio tendrá que hacer todo este procedimiento, ¿no? Para poder entrar en la prestación del servicio, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí comentando, ¿no? Todos estos procedimientos que deben seguirse, ¿no? Extracción y preparación de la muestra. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo porque ya se nos va haciendo un poco largo el video.